En esta ocasión os traigo un tag. Se trata del Rapid Fire Book Tag. Es un tag o un book tag que he visto por internet, sobre todo en booktubers ingleses. Me gusta mucho porque son preguntas muy rápidas que en teoría se tienen que contestar de manera como muy, no sé, muy espontánea. Y eso es lo que voy a intentar, así que empecemos. 1. ¿Libro electrónico o libro en físico? Para mí, libro en físico, desde luego, aunque entiendo los motivos por los que mucha gente prefiere el libro electrónico. Yo tengo uno, reconozco que no lo uso a diario, pero sí lo tengo en la mesilla de noche. Lo hago al revés del mundo. La mayoría de gente se lleva el ebook fuera de casa, se lo lleva en la bolsa o en la mochila y tiene un libro físico en la mesilla de noche, pero yo lo hago al revés, porque me resulta mucho más cómodo leer sentada con un libro físico, me es mucho más agradable, pero en la cama me es súper incómodo leer con un libro físico, así que leo en el ebook. 2. ¿Tapa blanda o tapa dura? Aunque sí es verdad que los libros de tapa dura son más bonitos a la vista, son como más, no sé, están como más terminados, son como, parecen de más calidad. A la hora de leer yo siempre escojo tapa blanda, son los libros a los que me tiro, incluso hay ediciones que espero a que salga la edición en tapa blanda para comprármela, porque me es muchísimo más cómodo. Yo creo que mucha gente le pasa eso. Es un libro que además es mucho más agradable al tacto, se puede abrir mucho más sin romperlo del todo, porque los libros de tapa dura, si los fuerzas mucho, sí que se rompen y ya no hay manera de arreglarlo. En cambio, el libro de tapa blanda es mucho más sufrido y para llevarlo para arriba y para abajo, que es lo que yo hago con los libros, es muchísimo mejor. Así que tapa blanda, sin duda. 3. ¿Comprar online o en librería física? Compro mucho online, compro muchos libros online, compro en Book Depository y compro en Amazon sobre todo, pero la experiencia de ir a una librería obviamente no es sustituible a comprar libros en el ordenador. 4. ¿Trilogías o series? Yo para mí prefiero los libros autoconclusivos, creo que ya lo he dicho alguna vez. Además la trilogía ha sido tan explotada últimamente que yo creo que hasta cierto punto le he cogido como manía. Pero si tuviera que quedarme con uno de los dos, me quedaría con series. Además, si son series de libros autoconclusivos, muchísimo mejor, como por ejemplo Sherlock, los libros de Sherlock Holmes, o la serie de libros del inspector Wallander de Mankell, de Henning Mankell. A mí me gustan muchísimo porque es un personaje que vas conociendo a lo largo de los libros, en el caso de ambos, del inspector Wallander y de Sherlock. Y además, cada libro tiene su propio final y cada libro tiene su propio... Puedes leerlos con años de diferencia, puedes estar leyendo esa serie durante años y eso creo que la hace muchísimo más interesante. 5. ¿Héroes o villanos? Aunque me gustaría poder responder que villanos, porque es verdad que cuando un villano, el malo de un libro está escrito, está muy bien escrito, está muy bien construido, es muy divertido de leer y engancha muchísimo, son personajes que enganchan muchísimo. Al final yo suelo quedarme con los héroes, son los que permanecen más en mi memoria y como al final son los más memorables, son los que más recuerdas y yo me quedo con los héroes. 6. Un libro que quieres que todo el mundo lea. De los últimos libros que leí en 2016, sin duda, Ensayos sobre la ceguera de José Saramago, creo que es un libro que todo el mundo debería de leer o que por lo menos todo el mundo debería de darle una oportunidad y creo que a muchísimos de vosotros no os defraudaría en absoluto. 7. Un libro subestimado. Os dejo la portada por aquí, se trata de Mecanoscrit del segon origen en catalán o Mecanoscrito del segundo origen, creo que es el título en español. Creo que es un libro del que no se habla mucho, pero que es muy bueno. Creo que toda una generación de mi edad, más o menos, yo rondo los 30, leímos ese libro en el colegio, nos hicieron leerlo en el colegio y yo lo disfruté mucho en su momento y creo que es un libro que se debería hablar más de él, así que para mí es un libro subestimado. 8. El último libro que has terminado. El último libro que he terminado ha sido una lectura muy especial, es el primer 5 estrellas de este año, creo. Sí, creo que es el primer 5 estrellas de este año y se trata de Alias Grace, de Margaret Atwood. Hace muy poquito que leí mi primer libro de Margaret Atwood, de hecho, y me encantó la historia, me encantó cómo escribe, así que me lancé directamente al segundo y este me ha gustado incluso más, yo diría. Por lo menos me está dejando más resaca que el primero y eso que el primero la historia es bastante heavy, lo podéis ver en el resumen de lecturas de febrero que os dejaré por aquí, por si queréis verlo, es mi último vídeo. Este libro es una pasada. 9. El último libro que has comprado.
Este libro tuve que comprarlo porque lo vi en la librería y me llamó, fue uno de estos casos en los que un libro que ya tienes en tu lista de libros por leer, te lo encuentras en físico y no puedes evitar comprarlo, y se trata de The Essex Serpent de Sarah Perry. Sí, Sarah Perry. Este libro tiene pinta de ser muy especial, nos habla de una mujer que se queda viuda y que decide abandonar la gran ciudad por la pequeña ciudad de Essex con su hijo, que es un niño un poco especial. Tiene pinta de ser esas novelas muy relajadas, muy tranquilas, en las que parece que estén pasando pocas cosas, pero en realidad todo, no sé, todo es como muy íntimo. Así que tengo muchas ganas de leerlo, tiene muy buena pinta. 10. La cosa más rara que has usado como marcapáginas. La verdad es que tuve que pensarlo un poco porque suelo usar, pues aparte de los marcapáginas normales, pues lo típico, tickets, billetes de tren caducados, ese tipo de cosas. Pero sí recuerdo que hace bastantes años, mientras leía, se me rompió una pulsera que llevaba en el tobillo y para no perderla la puse dentro del libro. Y luego estuve usándola durante varios libros como marcapáginas, así que supongo que sería eso, una pulsera de hilo. 11. ¿Libros usados, sí o no? Hombre, por supuesto que sí. De hecho, hace poco en mi ciudad, yo no vivo en Barcelona, vivo en una ciudad cerca de Barcelona, han puesto una librería de segunda mano y la verdad es que cada vez que paso por delante no puedo evitar entrar y al menos echar un vistazo. Me gusta la idea de los libros usados. Obviamente no sé, es imposible que no te guste la idea de que un libro sirva para más de un lector, pero reconozco que no soy una gran compradora de libros usados. 12. Top 3 de géneros. Aquí voy a decir contemporánea, novela de misterio o cualquier novela en la que haya un misterio que descubrir, y Bildungsroman. No os asustéis por el palabra, Bildungsroman significa novela de aprendizaje. Son esas novelas en las que se narra el paso de la juventud a la edad adulta, normalmente del protagonista o en cualquier caso de los personajes principales. Cualquier novela que explore ese cambio que sufre una persona cuando pasa de la juventud hacia la madurez, se llaman Bildungsroman. 13. Tomar prestado o comprar. Comprar. ¿Para qué nos vamos a engañar? 14. Personajes o argumento. Es un poco difícil de escoger porque las dos cosas son como muy vitales para que una novela te guste, pero si tuviera que quedarme con una de las dos cosas, me quedaría con el argumento. Hay novelas que me han encantado y que me han encantado precisamente por la historia que están contando, y tampoco es que el personaje o el protagonista sea especialmente memorable para mí. En cambio hay novelas que me han gustado mucho los personajes pero que no me han terminado de gustar. Así que creo que a mí me atrae mucho más una buena historia que contar que a veces un buen personaje. 15. ¿Libros largos o libros cortos? Para mí, libros largos. Los libros cortos se me suelen hacer, pues eso, cortos. Me da la sensación de que el autor va muy al grano, avanza muy rápido en la historia, no se detiene en nada y me suelen saber a poco. Así que para mí, libros largos. 16. ¿Capítulos largos o capítulos cortos? Si bien es verdad que los capítulos cortos ayudan a estructurar mucho una novela y como que le ayudan al lector a asimilar de manera mucho más fácil aquello que está leyendo, a mí personalmente me da un poco igual. No tengo ningún problema en dejar de leer en medio de un capítulo. Si es un capítulo muy largo, no me afecta para nada. Simplemente cuando tengo que volver a leer, pues me voy un par de párrafos atrás y releo para retomar el hilo y ya está. Pero si tuviera que escoger, supongo que capítulos cortos. Ayudan mucho más en la lectura, la hacen un poquito más ágil. 17. ¿Libros que te hagan reír o llorar? Esta es difícil porque pocos libros me hacen reír y pocos libros me hacen llorar. Pero si tuviera que escoger, supongo que libros que me hagan reír, o por lo menos sonreír, y eso sí que lo consiguen muchas novelas. Y creo que no hay nada mejor que estar leyendo y que lo que estás leyendo te provoque una sonrisa. Eso es mágico. Así que si tuviera que escoger, libros que te hagan reír. Además, la vida ya es bastante jodida y bastante mierda como para encima tener que llorar con un libro. O sea, no. 18. ¿Nuestro mundo o mundos ficticios? Para mí, personalmente, nuestro mundo sin lugar a dudas. Los libros que crean mundos imaginarios son muy bonitos y hay un trabajo enorme detrás, pero me suelen atraer muchísimo más esas novelas que están basadas en nuestro mundo, porque nuestro mundo es tan diverso y tan variado que hay escenarios de sobra para cualquier historia que se quiera contar. Además, es la manera perfecta y barata de conocerlo. Se puede viajar en el espacio y en el tiempo dentro de nuestro mundo a través de las novelas
y eso para mí es más que suficiente. 19. ¿Audiolibros sí o no? No he leído nunca un libro en audiolibro, no he escuchado nunca un libro, no es algo que me atraiga especialmente, así que para mí sería un no. 20. ¿Juzgas a veces los libros por su portada? Pues sí, obviamente sí, sobre todo cuando estás en una librería, en una tienda de libros, tienes un bombardeo enorme de portadas y de libros que te acechan y tienes que descartar de alguna manera. Normalmente si juzgo por la portada suele ser en positivo, es decir, me suele atraer un libro por su portada más que desechar un libro por su portada. 21. ¿Prefieres adaptación de libro a peli o de libro a serie? Por experiencia propia de haber ido a ver películas cuyos libros en los que estaban basadas había leído y que han sido un absoluto churro, me quedaría con de libro a peli, más que de libro a película. Creo que se han hecho muy buenas series basadas en libros, y el ejemplo por excelencia es Juego de Tronos. Y luego recuerdo absolutos churros de películas basadas en libros, y cuando además el libro te gustó aún te duele más. Y la que se me viene a la mente así de las relativamente últimas que vi fue la película basada en la novela del Médico. El Médico a mí es una novela que me parece una pasada, me encantó cuando la leí, le tengo mucho cariño y tengo muy buen recuerdo de ese libro, y cuando vi la película fue como, no tío, os habéis cargado toda la esencia de la novela, os habéis cargado la esencia de la aventura, que es el viaje. Me salí muy cabreada del cine, así que si tengo que escoger ya solo por esa decepción, de libro a serie. 22. ¿Alguna adaptación que prefieras al libro? Lo he estado pensando un rato y no se me ocurre ninguna, así que supongo que voy a dejar esta categoría en blanco. Si se me ocurre alguna mientras estoy editando lo dejaré por aquí para que podáis verlo, pero ahora mismo no se me ocurre ninguna adaptación que yo viera y que me gustara más que el libro y que haya leído el libro, obviamente. Así que creo que voy a dejar esa categoría en blanco. Y ya está, estas son todas las preguntas, espero haberlas podido responder en un tiempo prudencial y que no tenga que cortar mucho, porque si no esto de Rapid Fire no va a tener nada. Y nada más, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y nos vemos muy prontito. ¡Chao!